Muy buenos días, les doy la bienvenida a todas, a todos, a todes, a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Estamos aquí reunidos para la presentación del proyecto de ley que declara de interés público nacional la respuesta integral e intersectorial a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana VIH, las hepatitis virales y la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual ITS, creado y promovido por organizaciones sociales. Este proyecto, presentado por la diputada nacional Carolina Gaylar, propone una respuesta integral al VIH, las hepatitis virales, la tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, ITS, desde una perspectiva de los derechos humanos. El proyecto tiene un amplio respaldo político, es apoyado de forma transversal por los distintos bloques políticos que componen esta Cámara y cuentan con la adhesión de más de 180 organizaciones, sindicatos y redes entre las que se encuentran. AMAR, Sindicato de Trabajadores Sexuales en la Argentina. Asociación Argentina de Salud Mental, Asociación Civil Colectiva Queer, Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires, Asociación Diversidad Inclusiva, ADI, Diversidad PJ Cava, Federación Argentina LGBT+, Fuegas Feminismo Disidente, Red de Adultes Positives +30 RAP +30, Red de Personas con VIH Mar del Plata, Red Diversa Positiva, entre otras. A todos muchísimas gracias. También destacamos la presencia de representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Agradecemos su compromiso y la presencia del doctor Hugo Feró, director nacional de Control de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación, Victoria Donda, presidenta del INADI, Alberto Stella, coordinador de ONUCIDA para el Cono Sur, Greta Pena, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, al secretario general de ANSES, Santiago Fraschina. También saludamos a los diputados y diputadas de todas las fuerzas políticas que acompañan con su firma el proyecto, que ha tenido más de 50 firmas, entre ellas las de Ana Carolina Gaylar, Daniel Goyán, Maximiliano Ferraro, Miriam Breckman, Cecilia Moró, Silvia Gabriela Lospenato, Leonardo Grosso, Mara Brauer, Mónica Macha, Romina del Pla, Nicolás del Caño, Enrique Esteves, Itaí Hackman, Marcela Fabiana Paso, Nancy Sand, Agustina Propato, Estela Hernández, Eduardo Toñoli, Florencia Lampreabre, Natalia Saracho, Tomás Ledesma, Daniel Arroyo, Mónica Litza, Ramiro Fernández Patri, Carlos Selva, Rosana Chala, Mónica Fein, Victoria Tolosa Paz, Nancy Sand. Autoridades de gobiernos provinciales también se hacen presente. Les agradecemos su compromiso, organizaciones de la sociedad civil, referentes del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH y hepatitis virales y otras organizaciones que luchan por los derechos de las personas con VIH. A continuación, entonces, vamos a dar paso a un audiovisual que muestra y resume los puntos principales que aborda este nuevo proyecto de ley sobre VIH. Lo vemos.
Muchísimas gracias y a continuación entonces toma la palabra la diputada nacional Carolina Gaylar, quien va a hacer la apertura correspondiente y la presentación de este proyecto de ley. Diputada, bienvenida, la escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Estoy un poco emocionada, les voy a contar la verdad, porque bueno, ahí veo a todos mis compañeros entrerrianos de las organizaciones que han venido hasta acá y desde muy temprano me avisaban, Caro, ya estábamos en el recinto, y lo que significa para los que vienen del interior, porque si hay algo que ha logrado el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH y hepatitis virales, y ahí José María te felicito, es que esto se transforme en una lucha federal de todo el país, de cada una de las provincias. Por eso hoy estamos no tan solo las organizaciones que se nuclean aquí en Cava o en Provincia de Buenos Aires, sino que estamos con representación de todo el país. Y eso es importante para llegar a cada rincón. Esta ley que hoy se presenta, este proyecto, es un proyecto de las organizaciones de la sociedad civil que acompañamos con la firma muchos de los compañeros y colegas diputados y diputadas que estamos aquí presentes. Quiero agradecerle a Daniel Goyán, que es nuestro colega y compañero que desde el minuto 1, sin ser diputado, trabajó por esta ley con las organizaciones, él y su equipo, ya cuando era ministro, y esto viene desde el 2014. Después a todos mis compañeros y colegas que están aquí acompañándonos, que vinieron y firmaron, pero hoy están acá poniendo el cuerpo y dándose un compromiso para que el trámite legislativo avance cuanto antes. Y como decía el video, esta es la cuarta, y la cuarta tiene que ser la vencida, y tiene que ser ley. Este proyecto fue presentado por un colega, por Jorge Barreto, en el año 2016, tuvo dictamen en la Comisión de Salud de ese año, pero luego perdió estado parlamentario y lo presentó Fernanda Raberta, también perdió estado parlamentario, y el año pasado logramos que se dictamine tanto en Salud como en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ya estaba listo para ir al recinto cuando hubo cambio de composición de la Cámara y los dictámenes pierden estado parlamentario, con lo cual el proyecto perdía estado parlamentario, había que volver a representarlo. Y acá estamos, lo estamos representando con la fuerza de las organizaciones, porque es un proyecto de ustedes, pero con la fuerza de más de 50 colegas diputados y diputadas de distintos bloques políticos. Y pensaba que hay muchos debates y muchas discusiones, pero este es un proyecto de salud que nos une a todos. Y estamos todas las fuerzas, sin diferencias, detrás de este proyecto para empujarlo y para que sea ley más temprano que tarde. Entendemos que la ley vigente es una ley que tiene 30 años, que es necesario actualizarla, que es necesario tener un abordaje integral, por eso una respuesta integral, no solo al VIH, sino también a las hepatitis virales, a la tuberculosis y a las enfermedades de transmisión sexual, y que la mirada de la ley de hace 30 años era una mirada que se limitaba a la salud, que eso ya no es suficiente, y por eso este abordaje interseccional, interministerial e interdisciplinario que está planteando este nuevo proyecto de ley, con un capítulo muy importante que tiene que ver con la cuestión previsional, entendiendo que si bien hoy el tratamiento está, que quien hace bien su tratamiento tiene una buena calidad de vida, también no podemos dejar de ver que hay muchos obstáculos. Hay personas y hay una población que está imposibilitada a veces de hacer el tratamiento como corresponde, de tener la adherencia. Muchas personas en nuestro país todavía no han sido diagnosticadas, por eso necesitamos que esta ley también dé impulso a políticas activas de testeos masivos para que la población sea diagnosticada a tiempo, lleve el tratamiento a tiempo, pueda ser tratada y una vez tratada, una vez detectada la enfermedad, también logre correr todas las barreras y los obstáculos para tener la adherencia correspondiente. Y no podemos pensar que es una cuestión solo del tratamiento y de salud, también tenemos que pensar que hay una cuestión social de estigma y discriminación que tenemos que trabajar todos los días para desterrarla de nuestra sociedad, para pelear por una sociedad más justa. En ese sentido, creo que el aporte de ANSES ha sido
muy importante para nosotros en términos de lo que es las pensiones no contributivas para las personas con VIH que no tengan trabajo en relación de dependencia, así también como el régimen especial y la edad jubilatoria. Todos sabemos aquí que el tratamiento expone a un nivel de toxicidad a veces que hace que la vida de las personas con VIH no tenga la misma expectativa de vida. Pero bueno, no quiero aburrirlos con el proyecto, creo que hoy es un día de festejo, un día de celebración. Aquí nos acompañan en la mesa el director Don Ucida, está el doctor Goyán, está también el diputado Maxi Ferraro de la Coalición Cívica, nos acompaña Miriam Bregman, del Frente de Izquierda, está también la vicejefa de nuestro bloque, Cecilia Moró, y está Romina del Pla también, que nos vino a acompañar, José María, y ahora las organizaciones van a leer su documento. No quiero dejar de agradecer al Ejecutivo que han venido, Victoria Donda. Les cuento que el proyecto también estipula la creación de un observatorio para contra la discriminación y la estigmatización, por eso está Victoria acá. Esto es muy importante, así como también es importante del proyecto la participación activa de la sociedad civil en todas las partes, en todo el proceso, desde que te haces el diagnóstico hasta que te detectan, hasta el tratamiento, porque es fundamental las redes que ustedes han construido. El Estado solo no puede y no alcanza. Por eso es tan necesaria la participación de la sociedad civil y creo que ese también es una cuestión fundamental que plantea este proyecto. Por eso la comisión y el Consejo Consultivo que propone va a estar conformado por las organizaciones de la sociedad civil, que son también las que le van a traer al Consejo Consultivo y al Estado qué está pasando y cuáles son las problemáticas que enfrentan las personas que padecen la enfermedad. No tengo más que agradecerles a mis colegas diputados, a las organizaciones, a los diputados que están acá presentes y, por supuesto, al Poder Ejecutivo que nos vinieron a acompañar y a expresar sus miradas del proyecto, y luego vamos a también escuchar, obviamente, a los diputados que están aquí para que nos den su mirada sobre el proyecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, diputada nacional Carolina Gailard, y tal cual lo anunció, vamos a escuchar la lectura del documento a cargo de referentes de algunas organizaciones que integran el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH y hepatitis virales y otras organizaciones que vienen trabajando por la sanción de esta nueva ley de VIH. Leerán el documento entonces 14 de las asociaciones que integran el Frente Nacional para la Salud de las Personas con VIH y hepatitis virales. Ellas son Florencia Ceballo, de Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positives; Mariela Cerecela, de la Fundación HCV Sin Fronteras; Gastón Vera, Secretaría de VIH de la Federación Argentina LGBT; Claudio Mariani, de Buenos Aires 3D; Matías Muñoz, Asociación Ciclo Positivo; Edith Cantoni, EPARED, Red de Hepatitis de Argentina; Natalia Hag, AIDS Healthcare Foundation, AHF; Hernán Vidales, de la Liga de la Diversidad de las Provincias; Gustavo López, de Nexo; Laura Torres, de Red de Adultes Positives, RAP+30; Mariana Iacono, de ICW Argentina; Ariel Correa, de ACT UP; Catalina Castillo, de Red Bonaerense de Personas con VIH; y José María Di Bello, de Fundación Grupo Efecto Positivo. Bienvenidos, bienvenidas a todos, y los escuchamos con la lectura de este documento. El silencio y la inacción mata. Que el Congreso sesione ya. La ley de VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis. El VIH, las hepatitis virales y la tuberculosis son pandemias olvidadas. Las personas afectadas por ellas somos parte de las poblaciones más excluidas y marginadas de esta sociedad. Se piensa que la tuberculosis, la sífilis y estas patologías transmisibles altamente prevalentes son cosas del pasado, que ya nadie muere por esta causa. Esto no es así. Actualmente, entre 4 y 6 personas mueren todos los días por causas relacionadas al SIDA.
todos los años se notifican en promedio 11.000 casos de tuberculosis, 4.500 de VIH y 2.500 de hepatitis virales. Además, no se puede dejar de visibilizar que todas estas patologías son subdiagnosticadas. El sistema de salud no siempre llega a tiempo. Sin ir más lejos, 7 de cada 10 personas tienen hepatitis, lo desconocen. 1 de cada 5 personas que tienen VIH todavía no lo saben. Las personas con el VIH tienen 18 veces más posibilidades de enfermar de tuberculosis. 1 de cada 3 muertes relacionadas con el SIDA se debe a la tuberculosis. Continúa siendo la principal causa de muerte entre las personas que viven con VIH. Se estima que más de 500.000 personas tienen hepatitis B o C en nuestro país. Las hepatitis B y C siguen siendo enfermedades subdiagnosticadas. En general, no se ofrece el diagnóstico en los chequeos de rutina. Un diagnóstico tardío es una persona con cirrosis avanzada o con hepatocarcinoma, lo que en muchos casos conlleva a la necesidad de un trasplante o a la muerte. Las personas que mueren por causas relacionadas con la hepatitis crónica, diagnosticada en forma tardía o no tratada, ven deteriorarse día a día su calidad de vida. Muchas de ellas se enfrentan con la imposibilidad de trabajar debido a su condición de salud, la depresión, la angustia, la pobreza y la discriminación, el estigma o autoestigma que atraviesa sus vidas sin ningún tipo de ayuda psicosocial laboral. El estigma y la discriminación por tener hepatitis C o B se sufre en silencio en distintos ámbitos de la vida diaria, laboral y social. La atención de las personas diagnosticadas con hepatitis viral se realiza desde un enfoque biomédico sostenido por políticas públicas actuales que buscan dar respuesta a dicha realidad mediante distintas estrategias. Sin embargo, la fragmentación del sistema de salud argentino, a saber, sistema público, obras sociales nacionales, obras sociales provinciales y sistema privado, debilitan dichas estrategias que muchas veces no se cumplen, impidiendo el acceso a estudios de diagnósticos y tratamientos. Desde el año 2014, por iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil, con trabajo en VIH y hepatitis, y en conjunto con aquella gestión del Ministerio de Salud de la Nación, se comenzó a trabajar en un borrador que modifique la Ley Nacional de SIDA vigente, la 23.798, pero que también incluya otras patologías que no estaban incorporadas en el marco normativo. Fue entonces que durante esos primeros 2 años, hasta su primera presentación en la Cámara Baja, se trabajó intersectorial y federalmente, llevando a cabo decenas de reuniones y audiencias públicas en todo el país, para identificar cuáles eran las nuevas demandas sociales de un colectivo diverso de personas que, históricamente afectado por múltiples carencias, estigma, discriminación y desamparo, necesitaba de nuevas políticas desde el enfoque de los derechos humanos. En noviembre de 2016, de la mano de la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en el litoral, este proyecto ingresó a esta honorable Cámara de Diputados de la Nación. Y fue en ese entonces que comenzó este camino legislativo que al día de hoy trae con su historia más tristezas que alegrías. Es que lamentablemente en estos casi 7 años, desde su primer ingreso, este proyecto de ley integral, intersectorial y de perspectiva interseccional no ha logrado aún siquiera tratarse ni una vez en el recinto. Desde entonces, desde aquella primera presentación, más de 15.000 personas han fallecido por causas asociadas al VIH y o a las hepatitis virales. En el año 2017, el proyecto tuvo dictamen favorable de la Comisión de Salud, entonces presidida por la diputada nacional Carolina Galliard. Sin embargo, no logró hacer paso en las comisiones restantes, presididas por diputados del PRO. En el año 2018 el proyecto fue presentado una vez más
liderado nuevamente por las organizaciones del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH y hepatitis virales, con el acompañamiento de la diputada Fernanda Raberta. Esta vez, ninguna de las comisiones alcanzó siquiera su tratamiento. Pero no nos daríamos por vencidos. La historia iba a continuar. Antes de la llegada de la nueva pandemia, esa que contó con la atención de toda la humanidad y cuya respuesta política en acciones fue inmediata, el proyecto de ley de respuesta integral al VIH, las hepatitis, las ITS y la tuberculosis volvió a perder estado parlamentario en 2019. Por ello, y en aquella nueva normalidad, integrantes de organizaciones de todo el país durante meses nos reunimos de manera virtual para poder revisar los errores y actualizar el texto del proyecto, así como también la estrategia de incidencia. El recorrido de la ley de aborto legal, seguro y gratuito nos enseñó los beneficios de la presentación transversal entre bloques y fue de esa manera que de la mano de diputados y diputadas del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio, de la izquierda, del socialismo y del peronismo federal, se presentó el proyecto por tercera vez en esta Cámara. Esta tercera presentación del proyecto llegó más lejos que nunca. Obtuvo dictamen favorable en salud y también en presupuesto, alcanzando así un número de orden del día para ser trasladado al recinto. Pero aún así, no alcanzó. En diciembre del año pasado, el proyecto de ley con dictamen de las comisiones perdió estado parlamentario por tercera vez. Sin embargo, desde las organizaciones no tiraríamos la toalla. Todavía nos quedaban las sesiones extraordinarias. Es por eso que iniciamos una campaña nacional de recolección de firmas que involucró una acción el 1 de diciembre, Día Mundial del VIH y el SIDA, en donde en más de 30 ciudades en simultáneo juntamos más de 10.000 firmas por la nueva ley. Además, se redactó y circuló una carta abierta al presidente de la Nación, Alberto Fernández, con el pedido de inclusión en el temario de extraordinarias del proyecto de Ley Nacional de Respuesta Integral e Intersectorial al VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis. Fue así que gracias al activismo, a la militancia, a la incidencia de las organizaciones en la calle y en las redes, logramos que desde el Poder Ejecutivo se incluya en el decreto que convocó a las secciones extraordinarias de febrero del 2022, nuestro proyecto de ley. Pero aún así, parece no ser suficiente para el reconocimiento de los derechos. Tal como lo anunciaba el decreto del presidente Alberto Fernández, las sesiones extraordinarias debían comenzar a llevarse a cabo el 1 de febrero. Sin embargo, la agenda legislativa no avanzó en ningún orden. No solo las sesiones no se realizaron, sino que ni siquiera se formaron las comisiones de la Cámara, y mucho menos definido la agenda de las mismas. Si hemos contado con declaraciones de diputados de los diferentes bloques, previas y posteriores a la puesta en la agenda de extraordinarias, que expresaban con convicción que existía consenso mayoritario en aprobarla, lo concreto es que fueron solo eso, palabras lanzadas al viento. Media sanción todavía no tuvimos. Después de las elecciones legislativas del 2021, las cuales cambiaron la composición de ambas cámaras, aún no se han definido las autoridades de estas comisiones, esas a las que se girarán los proyectos de ley antes de ser debatidos en el recinto. Mientras los diputados y las diputadas centran sus esfuerzos en ver quién logra presidir cada comisión sin llegar a un acuerdo, cada año mueren 5.100 personas por causas relacionadas al VIH y o a las hepatitis virales en nuestro país. Desde las organizaciones de la sociedad civil observamos con alarma cómo la inacción legislativa agrava la situación económica, sociolaboral, previsional y sanitaria que padecen las personas con VIH y hepatitis en todas las provincias, en toda la República Argentina. Las comunidades a las que representamos se encuentran en situación de indigencia, incluso por debajo de ella. Algunas
parecen seguir siendo invisibles al abrazo y alcance de las políticas públicas. Esta inacción legislativa viene produciendo muerte cada día que pasa y seguimos sin tener ley. Nuestro proyecto de ley de VIH, hepatitis virales e ITS necesita ratificar el dictamen de las comisiones de salud y presupuesto para que pueda ser debatido en el recinto. No hay más tiempo. No nos cansaremos de repetirlo y gritarlo. La calidad de vida de nuestros compañeros en todo nuestro país sigue deteriorándose dramáticamente, pagando incluso con sus vidas. Instamos a que se forme la Comisión de Acción Social y Salud Pública, dictamine en sesión conjunta con la Comisión de Presupuesto y permitan que en abril se apruebe nuestro proyecto de ley de VIH y hepatitis. Es urgente. Esta ley salva vidas. El proyecto de ley por el que venimos trabajando hace más de 8 años involucra el esfuerzo participativo y sistemático de las comunidades afectadas comprometidas. Será faro, no solamente en nuestro país, sino también en la región y en el mundo. Este proyecto busca mejorar la calidad de vida, no solamente de todas las personas con VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, y garantizar su acceso a la salud integral, sino también trabajar bajo el paradigma de la promoción de la salud y la prevención, garantizando el acceso efectivo y el ejercicio cotidiano de políticas públicas sostenibles en el tiempo para toda la población, en especial las poblaciones claves o en situación de mayor vulnerabilidad. Contempla la desigualdad socioeconómica, propone soluciones efectivas ante la discriminación en todos los ámbitos, pero por sobre todo el laboral, y trabaja directamente con las situaciones de vulnerabilidad social. Además, con más perspectiva de género y de derechos humanos, ofreciendo herramientas para acabar con el estigma y la discriminación. Transcurrieron 40 años desde que se recordaron los primeros casos de SIDA, aún sin cura, y más de 30 años de sancionada la ley vigente. Este proyecto de ley que presentamos nuevamente pone en el centro de la imprescindible implementación de medidas de seguridad y protección social que respondan en forma categórica a una necesidad perentoria, la inclusión a una modalidad diferencial de acceso a la jubilación para personas con VIH y hepatitis B y C, y un régimen de pensiones no contributivas para personas con VIH y hepatitis B y C en situación de vulnerabilidad social. Las evidencias en la materia justifican la necesidad impostergable de legislar sobre aspectos de seguridad social, atendiendo al proceso de envejecimiento prematuro del sistema inmune asociado a estas infecciones, así como por la realización de tratamientos prolongados con drogas de gran toxicidad. Esta ley breva también para la participación activa de las organizaciones y redes de personas afectadas en la toma de decisiones políticas públicas, tanto en el diseño como en el monitoreo y la evaluación. Esta ley no es solo para un grupo históricamente desprotegido. Esta ley es para todas, todos y todas. Las mujeres con VIH durante muchos años fuimos un colectivo invisibilizado dentro del universo de las personas viviendo con VIH. Hoy, una vez más, volvemos al placar de la vergüenza y el olvido. Los estudios demuestran que las mujeres sufrimos mayores situaciones de estigma y discriminación que los varones. A eso se le suman las situaciones de violencia asociadas a ser mujeres y a su vez tener VIH. Este proyecto de ley nos permite afianzar nuestros derechos, tener un respaldo ante las violencias ejercidas, no solo por la sociedad en su conjunto, sino principalmente por el sistema de salud. La discriminación y el prejuicio ante nuestra maternidad, nuestras maternidades y la forma elegida para ejercerlas
Esta ley nos garantiza la posibilidad de poder sentirnos incluidas, tener herramientas para poder accionar en contra de las situaciones de desigualdad como la pobreza, la marginación, el estigma y la discriminación. Poder sentirnos protegidas y así poder proteger a nuestros hijos con derechos, como a una alimentación digna, un parto respetado y todo lo que lleva a la protección de los derechos del ser humano aún desde la panza. ¿Cuántas muertes más tenemos que sumar para que nos escuchen? En estos años, una decena de compañeros que acompañaban estos reclamos frente a la puerta de este Congreso han perdido la vida esperando a que ustedes se sienten a discutir esta ley. Bárbara Estela Marisosa, Héctor Levoso, Alan Puerta, Patricia Rasmussen, Eduardo Pérez Péguez, Lucas González, Jessica Cristian Rodríguez, Axel González, Brenda Gignoli, y la lista sigue. Porque todos los días, mientras ustedes deciden callar, las personas siguen muriendo. Fueron todas muertes evitables. Son todas muertes inaceptables. ¿Hasta cuándo vamos a seguir comprometiéndonos como país ante los organismos internacionales y adherir a cumplir a metas que en realidad no evidencian que no estamos en condiciones de cumplir, cuando las muertes evitables siguen siendo una historia repetida? Y seguimos estando postergadas y discriminadas. La prioridad de los diputados y las diputadas no está puesta en nuestras vidas, no está puesta en la salud ni en el bienestar de las personas más vulnerables. Las vidas que se perdieron durante estos años son nuestro pilar de lucha para exigir con la fuerza el tratamiento del proyecto y su aprobación. También están nuestras propias vidas y las de todas las personas que están acá. Las de aquellas que no pueden levantar la voz. Todas ellas son el motor que nos mantiene erguides para gritarles que no tenemos más tiempo y que estamos en peligro. En palabras de Larry Kramer, fundador de ACT UP, hasta que despertemos como sociedad y ustedes como legisladores, hasta que entiendan que esta lucha, hasta que vean en carne propia lo que es vivir con el estigma y la discriminación y legislar por una salud pública, nosotros también podemos considerarnos muertos. Necesitamos la ley ya. Por eso, desde sus comienzos en el 2014 y sus primeras presentaciones en el 2016, hemos encontrado distintas formas de organización, pero con un solo fin: alcanzar el reconocimiento de los derechos reconocidos en este texto. La sociedad civil alcanza el reconocimiento de los derechos reconocidos en este texto. Ay, me volví a repetir. La sociedad civil siguió haciendo su parte. Durante febrero, en la llamada Semana de la Acción Federal por la Ley Nacional de la Respuesta Integral al VIH y las Hepatitis, desde la confluencia de diferentes organizaciones nacionales y locales, redes y referentes que defendemos el proyecto de ley, organizamos distintas actividades a nivel federal para exigir no solo el tratamiento inmediato del proyecto, sino también que hicieran lugar a las sesiones extraordinarias convocadas por decreto. La acción se llevaron a cabo en simultáneo y durante toda la semana en Chaco, Corrientes, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut. También en Santiago del Estero se realizaron asambleas de visibilización. En la ciudad de Buenos Aires, en el marco de los Jueves Rojos, nos manifestamos semanalmente, todo febrero, en la histórica Plaza de los Dos Congresos, esa que ha albergado los más grandes reclamos de derechos hasta su reconocimiento. Nos expresamos en rojo hasta que nuestro proyecto, el de las personas con VIH, el de las personas con hepatitis, el de toda la sociedad,
sea convertido en ley. Nos encontramos hoy frente a otra oportunidad única. Nosotros, el pueblo de VIH, las hepatitis virales y la tuberculosis, abrazamos con fuerza, esperanza y militancia este proyecto de ley sobre el que los representantes del Congreso de la Nación tienen la responsabilidad social, jurídica e histórica de legislar y de esa manera transformar ese texto en derechos concretos con fuerza de ley. Derechos que se traducirán en una mejor calidad de vida, no solo para quienes tenemos VIH u hepatitis, sino una mejor calidad de vida a todas las personas que habiten el suelo argentino. Diputades de la Nación, representantes del pueblo argentino, hoy fallecerán 13 personas con VIH y o hepatitis virales. Mañana morirán otras 13 personas más y pasado otras 13 más. Solo en febrero, el mes que tuvieron que concretarse las sesiones extraordinarias, murieron 365 personas. Otras 403 personas habrán muerto cuando termine marzo. Salvar nuestras vidas está en sus manos. Y para eso, lo que tienen que hacer es sesionar. Exigimos la inmediata conformación de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Exigimos que las comisiones de Acción Social y Salud y Presupuesto ratifiquen con urgencia en una sesión conjunta el dictamen de ley de VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis. Exigimos una sesión en el recinto de la Cámara de Diputados para abril de este año. Exigimos la media sanción. No hay más tiempo. Basta de muertes por VIH y hepatitis. ¡Sesionen ya! ¡Que sea ley! Agradecemos y acompañamos la lectura del documento a cargo de referentes de algunas organizaciones que integran el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH y hepatitis virales y otras enfermedades que vienen trabajando por la sanción de esta nueva ley de VIH. Muy bien. Le vamos a dar la palabra, quédese tranquilo, está previsto ahora que hablen. Bueno, ahora tiene la oportunidad de invitar a todos los diputados acá presentes y los invita al encuentro. No hay ningún problema y si quiere hacer uso de la palabra cuando termine. Le vamos a dar la palabra. Cuando termine le damos la palabra. Continuamos entonces de esta manera con las presentaciones a cargo de representantes del Poder Ejecutivo Nacional y organismos internacionales. Este panel está integrado por Alberto Stella, coordinador de ONU-SIDA para el Cono Sur, el doctor Hugo Feró, director nacional de Control de Enfermedades Transmisibles, Ministerio de Salud de la Nación, el secretario general de ANSES, Santiago Fraschina, y Victoria Donda, presidenta del INADI. Comenzamos entonces escuchando a Alberto Stella. Buenos días a todos y a todas. Realmente un placer enorme acompañar una vez más este diálogo tan interesante, tan importante, de vital importancia para la Argentina en momentos en que el mundo nos reclama cada vez más de fijarnos en cuáles son las reales prioridades para esa construcción de ciudadanía en la óptica de derechos.
Sin duda alguna que al leer el proyecto de ley y analizarlo en todas sus partes, desde ONUCIDA, desde las Naciones Unidas, nos complace poder decir que se trata de un diploma legislativo que realmente no solo toma en cuenta y en consideración todas las evidencias científicas puestas a disposición hoy en día, sino que es además un diploma profundamente enraizado en la universalidad de los derechos humanos y que sigue al pie de la letra las recomendaciones dadas por la Comisión Internacional de Expertos en materia de VIH y derechos humanos. Y no nos sorprende, Argentina ha sido un país realmente vanguardista en materia de derechos, ha sido el sur que marca el norte en la conquista de los derechos, en ese camino hacia la pretendida universalidad de los derechos humanos. Y sociedad civil ha enarbolado esa bandera y se la ha tomado con una fuerza particular porque fue siempre reconocido y es un reconocimiento ganado como el pilar fundamental de la respuesta, no solamente porque representa a la ciudadanía, a los colectivos articulados en un activismo político que madura cada vez más, que inició cuando inició la pandemia de manera casi que instintiva, más llevada por el instinto y por la necesidad de expresarse que no por una capacidad real de diálogo político que fue conquistando y estructurando a lo largo de los años hasta volverse un actor fundamental de la respuesta, del proceso reivindicativo, de darle voz a quien no tiene voz. Entonces no nos sorprende que haya nacido ahí el proyecto de ley, que haya sido construido por todos estos colectivos que representan a toda esa ciudadanía que a lo largo y ancho del país reclaman lo que es justo, reclaman poder vivir en un Estado de Derecho. Y ese diálogo con el Parlamento se ha hecho fundamental desde el inicio, es un elemento fundamental de cualquier proceso democrático. Y hoy, cuando leemos y analizamos el texto del proyecto de ley, no vemos la posibilidad de que haya algún argumento, no sabríamos cómo podría ampararse, sobre cuáles bases, sobre cuáles argumentos se podría amparar un argumento que esté en contra de alguna de sus partes. El proyecto de ley propone no solamente una atención clara y basada en la evidencia, sino que le da una fuerza imprescindible a todo el componente de derechos y de protección social. Recordemos que este año, es decir, el año pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió en su sesión extraordinaria, todos sus Estados miembros, para revisar dónde estábamos con las metas a las que nos habíamos comprometido, el 90-90-90, y de ahí salió una declaración política para ir con fuerza hacia el fin de la epidemia en el 2030 en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y para hacerlo fue aprobada gracias a un grupo de países vanguardistas en materia de derechos y ahí podemos reconocer un papel fundamental de la Argentina. Recordemos que el borrador cero de la declaración política, que era el que nos hubiera gustado que fuera la declaración política en sí misma, tenía una fuerza enorme, pero luego en ese diálogo ustedes entienden que alcanzar el consenso en 193 países miembros de las Naciones Unidas no es tarea fácil. Y las negociaciones son extremadamente difíciles. Y ahí estaba ese grupo de países, liderado por algunos de ellos, entre los cuales es realmente un honor poder mencionar que estaba la Argentina, peleando precisamente para que esa declaración tuviera una contundencia real en materia de derechos humanos, en la inclusión de las llamadas poblaciones clave, término que fue acuñado epidemiológicamente porque eran las poblaciones clave para responder a la epidemia, porque ahí es donde estaban el mayor número de casos o las poblaciones vulnerables, pero que hoy reconocemos que son poblaciones clave también para algo más que eso, son poblaciones clave para mover la agenda hacia la universalidad de los derechos humanos, no es poca cosa. Y esa declaración política se acompañó de una estrategia global de respuesta al VIH que casualmente o precisamente como la ley lo enmarca, este proyecto de ley, tiene como paradigma central poner fin a las desigualdades.
porque ya sabemos y entendemos cuál es la evidencia científica que nos lleva a responder adecuadamente a la epidemia. Pero sabemos también que el obstáculo más grande sigue siendo sigue siendo la cuestión de los derechos, siguen siendo las desigualdades, y solo si resolvemos las desigualdades podremos realmente avisorar en el horizonte el fin de la pandemia del VIH y de otras pandemias que podrán en cualquier momento surgir en la historia de la humanidad. La que surgió recientemente puso de nuevo en discusión el modelo de crecimiento económico. Nos demostró una vez más que ese modelo de crecimiento económico, después de todo, no ha hecho muy feliz al ser humano. Y no podía ser de otra manera en un mundo donde el 20% de los seres humanos acapara el 80% de los recursos y el 80% de los seres humanos vive con el 20% de los recursos, o sea, una profunda inequidad. Y es ahí entonces donde el protagonismo del legislador es fundamental, porque cuando ancla el clamor de los ciudadanos para que los derechos se hagan una realidad, una conquista cívica, una conquista que permite que el país funcione de mejor manera, porque todos sus ciudadanos se establecen en un piso de dignidad por debajo del cual no vive nadie. Un piso de dignidad precisamente fundado en derechos, por debajo del cual no hay nadie. Están todos por encima de ese piso de dignidad. Y ese piso de dignidad se construye con diplomas legislativos como este, que amparan al ciudadano, que no le regalan nada, le dan exactamente lo que le tienen que dar. El Estado, como sujeto de deberes, se coloca frente al ciudadano, que es el sujeto de derechos. Y en ese diálogo es donde surgen los derechos, es donde se hacen las conquistas ciudadanas y es donde los países progresan en la paz y en la democracia. No vemos sin duda en este momento que pueda haber algún argumento que obstaculice la aprobación de este proyecto de ley. Y si hubiera oposición, estaremos muy atentos para entender con cuáles argumentos. Porque la ley, repito, tiene todas las condiciones para basarse en la evidencia científica que tenemos hoy para la respuesta a estas epidemias. Tiene todos los elementos que fundan el diploma en la universalidad de los derechos humanos, que son además inalienables e indivisibles por definición. Y tienen un componente muy fuerte de protección social, que sabemos que es el elemento fundamental a través del cual los estados pueden garantizar esa universalidad de los derechos. Entonces no hay manera de que este proyecto de ley pueda no tener un voto favorable por todo el Parlamento y ser ley. Y nosotros desde los organismos internacionales lo esperamos, realmente lo esperamos. Y lo esperamos no solo en beneficio de la Argentina, sino porque será nuestro deber, y lo haremos con enorme placer, hacer que esta ley sea un modelo como fueron muchas otras leyes aprobadas en la Argentina y que abrieron derroteros en la región y en el mundo entero hacia esa universalidad de los derechos. Esperamos que este diploma también pueda servirnos para eso y llevarlos al resto de la región y a otros países del mundo donde todavía este diálogo no tiene lugar, no tiene una sala como esta, donde todavía la sociedad civil no logra articularse, porque la sociedad civil por definición es extremadamente pluralista, precisamente porque representa a todos los colectivos sociales. Y en toda esa colectividad es evidente que hay mil maneras de pensar, de ver y de interpretar la vida, la salud y el mundo. Pero cuando es capaz de articularse y entiende que la universalidad de los derechos requiere de un consenso, la madurez de la sociedad civil argentina muestra que tiene esa capacidad. Y entonces nosotros la abrazamos, la aplaudimos y la acompañamos. Y seguiremos haciéndolo porque entendemos que ese es el camino, es el único camino para construir ciudadanía en un mundo que nos lo demuestran los hechos recientes, no tiene muy claras las prioridades. Ustedes saben que han disminuido tremendamente los financiamientos para cooperación internacional para resolver los problemas apremiantes de la humanidad. Sin embargo, sí hay dinero para financiar una guerra. Entonces parece que todavía no tenemos muy claras cuáles son las prioridades para construir esa paz universal que tanto anhelamos.
Yo saludo realmente a todas las autoridades, a todos los diputados y diputadas que me acompañan en la mesa, a todas las personas del Ejecutivo que están en la mesa, pero de manera muy, muy especial a todos los compañeros y compañeras de los colectivos de sociedad civil, porque esto es un logro enorme. Es un diálogo que tiene ya varios años, como bien expresaron los colectivos de sociedad civil, pero no podía ser de otra manera, porque es un diálogo realmente complejo. Y sí, ha tenido un costo elevado en muertes y sufrimiento. Ya no podemos permitirnos, ya creo que hemos dialogado bastante y nosotros esperamos realmente que no demore ya su aprobación, que sea ley y la podamos llevar al mundo como un ejemplo más. Una vez más la Argentina trazando derroteros hacia esa pretendida universalidad de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto Stella, coordinador de ONUCIDA para el Cono Sur. Ahora escuchamos las palabras del doctor Hugo Feró, director nacional de Control de Enfermedades Transmisibles, Ministerio de Salud de la Nación. Bienvenido, doctor, lo escuchamos. Bueno, buenos días a todos, a todas y a todes. Agradecemos la posibilidad de estar en esta mesa, a las diputadas, a las organizaciones. Les traigo el saludo y el compromiso de nuestra ministra, la doctora Carla Bisotti, que iba a estar aquí, pero hoy sesionó el Consejo Social y Económico, entonces estuvo presente ahí. La ministra el año pasado, a través de la Secretaría de Acceso a la Salud, nos delegó el trabajo conjunto con las organizaciones en el análisis de la propuesta legislativa que las organizaciones estaban trabajando. Fue un proceso de diálogo complejo, a veces arduo, que aportó muchísimo y si tuviera que definirlo con una palabra, fue un proceso para el Ministerio de Salud de un aprendizaje valiosísimo. Un poco lo poníamos sobre la mesa cuando definíamos los lineamientos para este año y gran parte de las líneas estratégicas estaba atravesado por la propuesta de ley con la cual, después de un año intenso y que acompañamos a las organizaciones, a la Comisión de Salud, en el apoyo del proyecto, acordamos en los grandes temas que trata la ley. Seguimos apoyando, la ministra tiene un fuerte compromiso de acompañar y apoyar la propuesta legislativa y para ser breve, nos pidieron brevedad, lo malo si breve, menos malo. Queremos resaltar algunos aspectos que nos parecen fundamentales y que también nos desafía como Ministerio de Salud a repensar modos y formas e incorporar miradas que la ley claramente, taxativamente pone en juego. La perspectiva de género, la violencia obstétrica, el derecho de las personas como pacientes, la producción pública de medicamentos, garantizar accesos y aspectos preventivos nos parecen líneas fundamentales que nos va a plantear un desafío enorme como Ministerio de Salud a lograr que los servicios de nuestro sistema sanitario tengan respuestas integrales, sean inclusivos e incorporen la mirada de esta propuesta de las organizaciones. Nada más, simplemente reiterar el compromiso, el acompañamiento y que sea ley. Muchísimas gracias, doctor Hugo Feró, director nacional de Control de Enfermedades Transmisibles, Ministerio de Salud de la Nación. A continuación vamos a escuchar al secretario general del ANSES, Santiago Franchina. Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, primero gracias a todos y todas por la invitación a la Cámara de Diputados. Un fuerte abrazo les manda nuestra directora ejecutiva que hoy no pudo estar, Fernanda Raberta, que en el 2018 fue una de las diputadas que presentó el proyecto de ley, y agradecer también la invitación para poder colaborar con un capítulo muy importante de esta ley que tiene que ver con la seguridad social. Nosotros concebimos a la seguridad social como una red de contención de todos nuestros compatriotas y sobre todo los sectores más vulnerables, y esa red de contención se hace con políticas públicas.
Si no hay políticas públicas, no existe esa red de contención. Y acá este proyecto de ley contiene dos cuestiones que nos parece central. Uno, para los sectores más vulnerables con la pensión no contributiva, para aquellos mayores de 18 años que no tengan un ingreso fijo, poder percibir una pensión no contributiva. Y la segunda, que también nos parece central, un régimen especial previsional, que va a permitir jubilarse a partir de los 50 años, con 20 años de aporte, ¿sí? Con 10 años del diagnóstico. Y para nosotros es central eso, porque siempre un sector que sufre alguna discriminación en el mercado de trabajo, que tiene, como dijo Carolina, la diputada Carolina, una menor expectativa de vida, requiere un sistema especial para jubilarse. Y eso a nosotros nos parece muy, muy importante. Una de las cuestiones, porque obviamente lo que queremos como ANSES es jubilar, y la verdad que si un ANSES que no jubila no es un ANSES que sea efectivo, y eso requiere a veces regímenes especiales. Nosotros, una de las cosas que siempre nos critican cuando hacemos un régimen especial, o inclusive cuando hacemos alguna moratoria, es que hacemos al sistema previsional, lo hacemos insustentable, lo hacemos que va a quebrar, que va a fundir. Bueno, los sistemas previsionales no quiebran ni funden porque no son una empresa privada. Los sistemas previsionales son un derecho. Y la verdad que tampoco lo hacemos insustentable, porque el 40% del financiamiento de ANSES del sistema previsional vienen por impuestos que se coparticipan con el organismo. Muy pocas veces se sabe que el 11% del IVA, se coparticipa con ANSES. ¿Y quién paga IVA? Todos y todas. Por lo tanto, todos y todas tienen derecho a recibir una jubilación digna, tengan o no los 30 años de aporte. Y eso para nosotros es fundamental. Y por último, obviamente nosotros queremos que los regímenes especiales no existan, porque que no existan los regímenes especiales implican que nuestra sociedad es mucho más justa y que no necesita estos regímenes especiales. Pero hasta que nuestra sociedad no sea lo justa que nosotros queremos y por lo cual luchamos, necesitamos de estos regímenes especiales para que obviamente vengan a paliar una injusticia que hoy existe en ciertos sectores sociales. Así que también de ANSES estamos a disposición para colaborar y ayudar para que esto definitivamente sea ley. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Santiago Frachina, secretario general de ANSES. Y a continuación está prevista la palabra de la presidenta del INADI, Victoria Donda, pero antes vemos un video de INADI. Hicimos carnaval carioca, la filita, estábamos todos disfrazados de lo de la granja, sí, hicimos la fila, la ronda, todo. Bailamos un montón. Le digo, no le digo. Le tengo que decir. ¿Tendrá la suficiente información? Creo que nos hubiera tocado juntos en la habitación. Le digo, no le digo. Bueno, ya fue, le digo. Tengo VIH. Bueno, tengo forros. Y yo estoy indetectable. Una persona con VIH en tratamiento, con la carga viral indetectable durante 6 meses o más, no transmite el virus por vía sexual. La desinformación alimenta el miedo y genera actos de discriminación. Victoria Donda, presidenta del INADI. La escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta, diputado Ollán, diputadas, diputados. Gracias por habernos invitado, por también
llamar a esta reunión plenaria con las organizaciones de la sociedad civil, con quienes hoy representamos el Poder Ejecutivo. Para mí es raro volver a la casa después de tanto tiempo, pero un poco me gusta, así que es como una zona de confort. Voy a tratar igual de ser breve. Quería mostrar este trabajo que hicimos en el INADI, lo pasamos ya hace unos meses, está colgado en la red, y fue uno de los videos, de las acciones de sensibilización y de conocimiento que hicimos desde el INADI con la sociedad civil, pero que además nos generó en la línea 168 mayor cantidad de consultas. ¿Por qué? Me sorprendía que cada vez que algún funcionario, funcionaria, familiar, persona conocida veía el video decían, yo no sabía que esto podía pasar. ¿Qué significa? Que desde la peste rosa, desde los idosos, desde la década del 80, desde Freddie Mercury y su vida, ha pasado mucho tiempo. ¿Qué no ha pasado? La práctica de ejercer violencia sobre las personas que conviven con el VIH. Eso no ha pasado de moda. Otras cosas han pasado. ¿Qué fuimos haciendo? Nos fuimos acostumbrando. Y desde el Estado también lo fuimos silenciando. Las campañas son cada vez más escasas en la vía pública. Y eso es algo que tenemos que empezar a verlo. Tenemos que empezar a hablar. Donde hay silencio, donde algo se oculta, el problema no se resuelve. La discriminación aumenta, la violencia aumenta. Por eso me parece importante poder decir qué es lo que está pasando en este momento en la sociedad y por qué nosotros desde el Estado Nacional estamos apoyando esta ley. Esta ley salva vidas. Necesitamos que sea ley. Para eso están ustedes, diputados y diputadas, comprometidas y con la presidencia de Caro Gagliar, que ya además ha mostrado que ha podido sacar otras leyes como la ley de cannabis medicinal y sin lugar a dudas la expertise que tiene el diputado Goyan, que vamos a poder sesionar y tener media sanción. ¿Por qué me parece importante que no sufra modificaciones el proyecto de ley? Es necesario tener un observatorio para poder contribuir con las políticas públicas. También es necesario tener un consejo consultivo que sea integrado por las organizaciones de la sociedad civil y que esté en la ley. Porque, compañeros, el Estado no lo tenemos para siempre. Y si cuando somos gobierno no pedimos la mejor ley posible, no exigimos la mejor ley posible, no trabajamos en la mejor ley posible, después no sabemos qué pasa. ¿Y qué puede pasar? Digo, no quiero ser catastrófica, pero esta casa que conozco hoy está también, y también por elección popular, integrada por algunos referentes de los discursos de odio más atroces que hemos escuchado en la política argentina. Y sí, lo voy a nombrar. Y lo voy a nombrar como Estado porque las cosas hay que decirlas. Si nosotros permitimos los discursos de odio, los discursos que fomentan la violencia contra las comunidades históricamente vulneradas, si nosotros no lo denunciamos, nosotros y nosotras, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una sociedad cada vez más violenta. Y los discursos de odio no es el ejercicio inocente de la libertad de expresión. Es cargar un arma que luego se gatilla contra la sociedad más vulnerable. Y como para esta sociedad trabajamos y protegemos, yo no les voy a hablar del proyecto de ley porque para eso están ustedes, que son los referentes, las referentes, los diputados y las diputadas. Sí les voy a decir que durante años este proyecto fue muy discutido y que por algo no salió. Necesitamos que salga, porque el proyecto salva vidas. Este proyecto de ley de VIH tiene que ser ley, y tiene que ser ley en este periodo, porque no podemos esperar más. No podemos esperar más para que haya pensiones especiales, de estos regímenes especiales. Y hoy tenemos un ANSES comprometido en esa causa. ¿O vamos a esperar
alguna otra situación donde esto no ocurra. No podemos esperar más porque necesitamos tener estadísticas que se pongan al servicio de aquellos y aquellas que luego tienen que diseñar políticas públicas. No podemos esperar más, sobre todo, porque cada día que pasa, ¿cuántas personas mueren, José María? 13 personas por día mueren por razones que podríamos evitar si tuviésemos una ley a la altura de las circunstancias. ¿De qué circunstancias? A la altura de la sociedad, de esta sociedad que siempre, sí, doctor Estela, siempre se pone de acuerdo para garantizar aquellos derechos universales. ¿En qué no nos ponemos de acuerdo? A veces en otras cosas, pero en eso sí nos ponemos de acuerdo y los defendemos. Los derechos universales no se tocan y a aquellos que lo quieren tocar les tenemos que decir que no va a pasar, que tienen que acostumbrarse a que viven en una sociedad donde hay un pueblo que les va a decir, por acá no van a pasar y nosotros y nosotras y nosotres vamos a seguir avanzando. Que sea ley. Desde el INADI vamos a pedir y vamos a pelear y acompañar este proyecto de ley hasta que sea una realidad efectiva. Gracias. Muchísimas gracias, Victoria Donda, presidenta del INADI. Y ahora vamos a escuchar a Greta Pena, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. La escuchamos, bienvenida. Porque va a ser cortito igual. Bueno, muchísimas gracias. Traigo el saludo de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta y de la secretaria Marita Perceval. Decir que desde esta casa y desde la tradición de estas leyes de avance de derechos humanos, como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, de reproducción asistida, el código, de esta pluralidad de la sociedad civil y de esta transversalidad política, hicieron realidad el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que hoy tiene el Poder Ejecutivo. Así que esta cristalización que vemos acá viene a apoyar, saber que desde el Poder Ejecutivo estamos trabajando y venimos trabajando en conjunto con el ANSES, el Ministerio de Salud y el INADI, y destacar de esta iniciativa no solo esta cristalización política y estos apoyos institucionales tan importantes, la colocación del pueblo del VIH, de tuberculosis y de hepatitis C, como traían acá el documento, no como una víctima, sino como un sujeto empoderado, como un sujeto participativo políticamente a través de los consejos y del observatorio y demás, y tener en cuenta obviamente las vulnerabilidades que tienen que ver con cualquier grupo clave en salud y en materia de protección social, pero que esto representa un empoderamiento. Y lo otro, decir que saludamos la perspectiva no solo de las disidencias sexuales, sino también de la perspectiva de género tradicional desde el lado de las mujeres, ¿sí? El incremento en las personas que viven con VIH es de las mujeres y especialmente las mujeres vulneradas y las mujeres jóvenes. Y ahí también está el estigma. Entonces saludamos ese eje, comprometidos a trabajar en él, y segundo también acordar con varios discursos de que esta consagración de derechos no es solo puntual para las personas que viven con VIH, sino que contribuye a bajar los niveles de violencia de toda la sociedad argentina, con lo cual profundiza nuestra democracia. Muchísimas gracias a la diputada Carolina Gallar y al resto de los legisladores y les presentes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Greta Pena, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Muy bien, continuamos ahora con las presentaciones a cargo de los diputados firmantes del proyecto de diversas fuerzas políticas. En primer lugar, le damos la palabra a Daniel Goyán, del Frente de Todos. Hola, bueno, buenos días a todas, todos, todes.
La verdad es que, como ya se dijo, creo que esta es una ley medio especial, ¿no? Porque es una ley que surge fuertemente de todos ustedes, fuertemente de todos ustedes. Recuerdo yo con muchos y muchas de ustedes en el año 2014, José María, periodo 2015 también, en donde estuvimos como viceministro y ministro de Salud de la Nación, comenzar a trabajar con muchos y muchas de ustedes que después ya con varios y varias terminamos casi siendo amigos, ¿no? Bueno, dimos una impronta muy fuerte en aquel entonces, con temas como, por ejemplo, la reglamentación del artículo 11 de la Ley de Igualdad de Género, el tema de terminar con esa discriminación y también estigmatización que había sobre la donación de sangre. Bueno, una serie de cuestiones, pero bueno, el periodo fue corto, pero no obstó para que después siguiéramos trabajando fuertemente en sucesivos encuentros. Y la primera cosa que debo decirles es el agradecimiento que tengo que hacerles, porque lo que nosotros aprendimos y crecimos con ustedes fue muy grande, fue un crecimiento muy grande. Como funcionarios, como no funcionarios, ya como militantes de la salud. Y ahí fuimos entonces dando forma a esto que tenía que ver con pensar una ley que había sido buena, que había sido pionera, que había dado muchas respuestas y acá muchas veces UNUCIDA lo ha puesto de manifiesto, cómo Argentina fue pionera en dar respuestas a esta problemática y también tenemos en cierta manera que reconocer eso, ¿no? Nosotros siempre vamos por más derechos y está muy bien que así sea, pero en algún momento tenemos que también decir lo bueno, el medio vaso lleno, lo bueno de lo que se logró en algún momento, que fue pionero en los 90 tener esta ley que permitió dar una respuesta importante a la problemática de las personas con HIV-Sida. Ahora, como decía recién el video que vimos al principio, los tiempos cambian, se agregan visiones, se agregan problemas, y había que dar la oportunidad de profundizar y darle una visión de tipo, como dice la ley, integral e intersectorial a esta problemática. Y así lo trabajamos. Lo trabajaron ustedes, nosotros estuvimos con ustedes desde el llano, diríamos, ¿no? En cada uno de los encuentros y en múltiples reuniones en donde, como colectivo sanitario hablo, no solamente personalmente, trabajamos este nuevo proyecto que luego, como se dijo, tuvo varios intentos y que lamentablemente fue perdiendo cada vez su estado parlamentario y nos encontramos hoy aquí en la necesidad de sí o sí dar una respuesta definitiva y que esto sea ley. Y hemos seguido trabajando hasta hace muy poquito. Hace apenas unos días estuve reunido con todas y todos ustedes en el despacho, junto con Carolina, con el equipo de Carolina también, porque todavía surgían algunos aportes. Fíjense que aún sobre el proyecto de ley que ya tenía estado parlamentario, todos los días le podemos mejorar un poquito. Aclarar algunas cosas, no eran cuestiones así absolutamente de fondo, creemos que la ley es excepcionalmente buena, pero siempre se puede mejorar. Y bueno, y aquí está un nuevo proyecto para llevar adelante, que como decía, da una visión integral. Tenemos una visión integral e interdisciplinaria. La anterior era muy sesgado, como se dijo, a la salud, a la cuestión médica, mal dicha la cuestión médica, es la cuestión de la salud. Vale la pena aclararlo porque siempre, si no, el modelo biomédico, médico hegemónico, nos atraviesa y muchas veces terminando hablando de los médicos cuando lo que debemos hablar es de la salud. Y entonces, bueno, tenemos cómo se garantiza desde el punto de vista de la salud, del diagnóstico, el tratamiento, la investigación, la vigilancia epidemiológica, los desarrollos tecnológicos, el estímulo a los desarrollos nacionales. Tenemos también todo lo que es social y legal, ¿no? Bien claramente establecido, porque además impone penalidades a los incumplidores. La discriminación, la estigmatización, la criminalización, las cuestiones tan importantes que hace la cuestión laboral, a la cuestión previsional, como recién se mencionó,
a los derechos de la propiedad intelectual y a las salvaguardas que nosotros podemos tener en salud. Y cuando estamos hablando de esto, cuando aprobamos este tipo de ley, sirven de antecedente para otras cuestiones, en donde la salud siempre es pasible y es motivo para hacer uso de esas salvaguardas que la ADIC nunca me sale, ADPIC, le da posibilidades a los países de hacer uso, y que muchas veces no los utilizamos en todo su, no muchas veces, no lo utilizamos en toda su potencialidad. Es decir, cuando aprobamos este tipo de leyes que consagran derechos para un sector, como se dijo también recién, esto después irradia hacia el conjunto de otras posibilidades y derechos que hay que consolidar, en los que hay que avanzar y consolidar. En el área de la salud particularmente, se mencionó también por ahí cómo avanzamos a mejorar nuestro Sistema Nacional de Salud, que es un tema que está atravesando la sociedad después de la pandemia más que nunca, que se viene discutiendo hace mucho tiempo y que vamos a tener que afrontar ese debate. ¿Cómo hacemos para que nuestro Sistema Nacional de Salud, gastando entre 40 y 45 mil millones, y digo gastando porque cuando esos recursos no llegan a donde deben llegar, es un gasto, no una inversión. Todo lo demás es inversión. Y entonces ver qué nos pasa y cómo podemos mejorar funcionalmente este modelo de sistema sanitario que tenemos hoy en Argentina, porque también le va a repercutir a todos los ciudadanos, obviamente, a los grupos más vulnerables también. Cuestiones legales, consentimiento informado, bueno, la confidencialidad, está todo, creo, muy bien y puntualmente desarrollado en este proyecto de ley. Las cuestiones de la perspectiva de género que se hablaron, claramente la parte específica de las mujeres gestantes o de las personas gestantes, pero muchos otros aspectos que tienen que ver, porque hoy la perspectiva de género tiene que atravesar a todos nuestros marcos normativos y legales, y acá lo hace, en esta ley, o en este proyecto de ley lo hace. Como les decía recién, la cuestión de la punidad, porque si no hay punición, todas estas cuestiones terminan en una declamación de deseo, porque francamente quien no cumple con la ley no le pasa nada. Bueno, esta ley también claramente avanza en ese sentido. Es decir, da una respuesta integral e interdisciplinaria e intersectorial, como debe ser, como debería ser toda ley vinculada a la salud. Así que, miren, en lo que está en nosotros, los diputados, y creo que hablo por todos los diputados y todas las diputadas de todos los bloques que hemos firmado el apoyo a esta ley, va a ser una prioridad absoluta. Deberíamos haberla sacado en febrero si hubiese habido sesiones extraordinarias, no sucedió, pero nos comprometemos que ni bien estén conformadas las comisiones de Acción Social y Salud y de Presupuesto, que son las dos que van a intervenir, inmediatamente, como se pidió, inmediatamente hagamos todo lo necesario para que en abril esto sea ley. Ese es nuestro compromiso y ni bien estén conformadas las comisiones, esto va a suceder. De nuestra parte, el compromiso de que no vamos a dejar pasar más meses, porque esos meses, como claramente se dijo, son vidas y esto no puede seguir sucediendo. Así que sea ley y que sea ley en abril. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel Goyán, del Frente de Todos. Ahora escuchamos a Maximiliano Ferraro, de la coalición cívica Juntos por el Cambio. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. En primer lugar, me gustaría poder agradecer, reconocer y felicitar a todas las organizaciones de la sociedad civil por la construcción colectiva de este proyecto y el camino recorrido, que es verdad, que estuvo acompañado quizás por enojos, angustias, decepciones, pero que la perseverancia de cada una de esas organizaciones
hace que hoy estemos acá una gran cantidad de diputados y de diputadas de distintos bloques parlamentarios acompañando este camino, este recorrido y esta construcción que ustedes hicieron. Dicho esto, transmitirles, y muchos y muchas de ustedes lo saben, que en lo personal, pero también en lo político, conmigo cuentan con un aliado, con un militante, para que esta ley sea posible, que hoy me toca la responsabilidad circunstancial de ser diputado de la Nación, digamos, pero que es un compromiso que yo tengo desde hace muchos años con esta ley. Y escuchábamos, y lo decía también el diputado Dollán, el video, ¿no?, que nosotros hoy en día tenemos una ley nacional de SIDA que en su momento fue pionera en los 90, que transcurrieron 30 años y acá todos, todas sabemos que la epidemia del VIH ha cambiado y es por eso que estamos convencidos que tenemos que dar nuevas respuestas, garantizar derechos y construir ciudadanía. Y es por eso también que tenemos que poder sancionar una nueva ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben mejor que nosotros, pero que tiene que ver con garantizar un tratamiento universal y efectivo, romper todas las barreras de acceso que hoy sigue habiendo a la posibilidad de ese tratamiento, de esos tratamientos, porque tenemos que ver de qué manera mejoramos las políticas de prevención, porque indetectable es intransmisible, porque hay nuevos tratamientos y porque también tenemos que poder abordar una mejor y mayor investigación en este sentido. Y eso tiene que ver con lo que dice la ley, que es una respuesta integral, interseccional, con perspectiva en la universalidad de lo que son los derechos humanos. Y tenemos que poder hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder terminar con la estigmatización, la discriminación y los distintos tipos de violencias que atraviesan. Porque también tenemos que saber que conocer el diagnóstico, la serología es un derecho humano, porque poder acceder a un tratamiento también es un derecho humano. Y esta es la cuarta vez que estamos presentando esta ley, y yo ahí solamente invitarlos, como ha sucedido en otras leyes que fueron pioneras de la Argentina, como fueron matrimonio igualitario y ley de identidad de género, de que trabajemos aliados y de manera transversal entre las organizaciones de la sociedad civil y los distintos diputados y diputadas que hoy estamos en esta Cámara. Porque en ese momento esas leyes pioneras que reconocieron y ampliaron derechos fueron posibles. Esta vez estoy convencido que vamos a poder construir y sancionar definitivamente esta ley. Y para finalizar, decirles que el compromiso también de esta ley es por los que no están, por los y las que lo siguen peleando y sobreviviendo, pero también por los que vendrán y porque queremos estar acá el día de la cura. Así que sea ley, no hay más tiempo. Muchísimas gracias, diputado nacional Maximiliano Ferraro, Coalición Cívica Juntos por el Cambio. Ahora escuchamos a Miriam Breckman, PTS, Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad. Adelante. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Quiero saludar a todos y todas los y las presentes. Es muy bueno que se esté dando este ámbito para presentar nuevamente esta ley y no quiero repetir nada de lo que ya se dijo, solamente quiero decirles que los 3 diputados y diputadas integrantes de mi partido, el PTS en el Frente de Izquierda, hemos firmado este proyecto de ley
los 4 diputados y diputadas del Frente de Izquierda Unidad, aquí está Romina también, y venimos a traer nuestro compromiso de pelear porque esta ley salga. Nos ponemos a disposición para hacer lo necesario, para hablar con todos y todas lo que ustedes consideren, que podamos ayudar a sumar voluntades, porque me pareció muy importante esto que se hizo recién en esta lectura colectiva, de poner en cifras el paso del tiempo. Es impactante, es doloroso, pero está muy bien poner cada día en cantidad de personas que perdieron la vida, cada día en cantidad de personas que tal vez, teniendo la ley, se podría haber evitado que mueran. Es durísimo escucharlo, pero es la manera más gráfica, me parece, que han encontrado, y por eso creo que está bien, de saber que las leyes no se caen, los proyectos no se caen, los proyectos pierden estado parlamentario por decisiones políticas o por múltiples decisiones políticas, y eso es lo que tenemos que revertir y eso es lo que tenemos que pelear, y en eso nos ponemos a disposición. Creo que también está muy bien que se conformen rápidamente las comisiones, que se llame a una sesión conjunta, como se propuso aquí, o a una sesión especial. También tenemos que empezar a ver esa posibilidad de contar, de hacer números como hacíamos con el derecho al aborto, porque además de movilizarnos afuera, además de construir en la calle, también acá se contaban, se sumaban voluntades, se ponían todos los días mucho esfuerzo en construir esa sesión. Si es necesario, digo, una sesión especial para que no haya interferencia con otro tema, para que nadie pueda decir, no, pero está tal cosa y yo con tal cosa no estoy de acuerdo. Que vayamos por esta ley, que sea esta ley y que haya que definir claramente si estás a favor o en contra de que esta ley se sancione. Ojalá sea en abril, no tengo más que decirles, más que reiterar nuestro compromiso como Frente de Izquierda Unidad para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada nacional Miriam Bregman. Y vamos a escuchar ahora las palabras de cierre de la diputada nacional Carolina Gailard, pero me indican que la diputada nacional Romina de Pla, mil disculpas diputada, también de PTS Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad. La escuchamos, le damos la bienvenida y disculpe. No, gracias. Partido Obrero en el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Tres cosas me parecían importante agregar. Es claro que el documento leído acá ha sido un reclamo clarísimo que demuestra la urgencia en la aprobación de esta ley. Cualquiera se da cuenta que algo que se ha demorado más de 8 años no ha sido considerado una urgencia. Y esta es la contradicción de lo que aquí se estaba planteando. ¿Hay más tiempo para esperar? Claramente no. Por eso cuando nos reunimos con varias y varios de los representantes en diciembre y después de nuevo nos cruzamos en febrero, yo les dije, miren, lamentablemente si yo tengo que hacer un pronóstico no va a salir antes del nuevo año. ¿Por qué? Porque no me parecía que estuvieran dadas las condiciones políticas para que se reunieran las extraordinarias. Lamentablemente tuvimos razón. ¿Por qué? Porque se han colocado siempre otros intereses por delante de esta necesidad imperiosa. Por eso, como ya lo dijo Miriam, nosotros estamos a disposición no solo del momento en el que haya sesión, se conformen las comisiones y demás, sino a acompañar el proceso de movilización que obligadamente tiene que desenvolverse, como ya lo vienen haciendo, para obligar a que el Congreso efectivamente trate el proyecto y deje de dar vuelta con un tema que es urgente y que lleva 8 años. Así que esto nos parece absolutamente claro. Porque, como ustedes mencionaron, hay una relación entre el aumento de la pobreza. Mañana se va a anunciar la pobreza del segundo semestre del 2021 y probablemente ronde el 40%. Con una pobreza del 40% está claro que sería difícil que mejoren los índices de transmisión de VIH, de hepatitis virales, del resto de las infecciones de transmisión sexual. También es difícil
que no aparezcan casos de tuberculosis. Va directamente ligada una cosa a la otra. Esto es inescindible. Por eso además también va ligado, como lo vimos en el debate sobre interrupción voluntaria del embarazo. Vimos ahí que iba ligado el problema de la falta de campañas de prevención al aumento de las infecciones de transmisión sexual en la juventud. Y vemos cómo esas campañas sistemáticas no están, muchas veces porque los recursos se utilizan para otra cosa, y vemos también que la educación sexual integral, que es fundamental también para esto, tiene enormes dificultades. Sin ir más lejos, esta semana se ha visto que quizás peligra el postítulo de ESI del Infod. Bueno, está claro que ahí tenemos un problema. Entonces, desde ya, acompañando estos reclamos, quiero cerrar con lo siguiente. Los regímenes jubilatorios especiales no son regímenes jubilatorios de privilegio. Los de privilegio habrá que derogarlos, pero los regímenes jubilatorios especiales son conquistas de aquellos sectores, trabajadoras, trabajadores por su actividad o por justamente las situaciones que le tocan atravesar en la vida, que son conquistas que debemos defender y que debemos además terminar de poner en situación. Así que eso también es un compromiso de nuestra parte de defenderlo frente a cualquier ataque y a que vayamos a conquistarlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada nacional Romina del Pla, PTS Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad. Queremos ahora sí, antes de darle las palabras para el cierre a la diputada Gailar, saludar muy especialmente a las diputadas nacionales Gabriela Esteves y Lucila Massín. Por compromisos contraídos con antelación no han podido estar hoy aquí, pero sí envían su saludo, su apoyo, su compromiso y adhesión, por supuesto, a este evento en donde se está realizando la presentación de lo que será lo que es el proyecto de ley de VIH. Gracias nuevamente, y ahora sí entonces escuchamos las palabras de cierre de la diputada nacional Carolina Gailar. Bueno, yo no quiero extender más la actividad y no voy a hacer palabras de cierre, simplemente voy a invitar a las organizaciones a sumarse a la foto con los diputados aquí presentes para pedir que sea ley y que la cuarta sea la vencida. Ya pusimos fecha y es en abril. Vamos por la ley, vamos por más derechos. La salud no es un negocio, es un derecho y eso vamos a apoyar. Muchas gracias. Los invitamos a la foto entonces. Y con la misma damos por finalizado este evento, en donde ha tenido lugar la presentación del proyecto de ley que declara de interés público nacional la respuesta integral e intersectorial a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, las hepatitis virales y la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual, creado y promovido por organizaciones sociales.
Les deseamos a todos, a todas que tengan buena jornada y recuerden, siempre son bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta honorable Cámara de Diputados de la Nación. Muchas gracias. Ahora todo... No, no anda. No anda. Sí. Que no. Hola, hola, hola. Nos encontramos aquí en la puerta todos ahora, que vamos a hacer un poquito de ruido. No llovió al final, boludo. No tenemos escenario, pero tenemos a nosotros mismos.